Bueno, ahora sí, perdón. Bueno, voy a repasar un poquito la clase pasada. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Ok. Sí, sí, escucha, profe. Yo no los escucho a ustedes, a ver. Que me anda mal la computadora y no... A ver si puedo arreglar esto. Bueno, ahí estamos. A ver si está grabando. Sí. Bueno, bueno, disculpen. La clase pasada empezamos a ver sistemas no inerciales. Voy a repasar un poquito las cosas que hicimos, así si me quieren preguntar, y si no, bueno, hoy vamos a seguir con ese tema. Vimos que en los sistemas no inerciales no valen las leyes de Newton. Un observador en un sistema no inercial tiene que suponer que existen fuerzas, que son estas fuerzas ficticias, fuerzas de inercia, que dependen de su estado de movimiento, o sea, dependen de la masa y dependen del estado de movimiento del observador. En el caso en que el movimiento era un movimiento de traslación, habíamos visto que la fuerza de inercia tenía la forma menos la masa por la aceleración del sistema no inercial con respecto al sistema inercial. No puedo escribir porque todavía no me abre la pizarra, pero bueno, mientras voy hablando. Y habíamos empezado a ver el caso de sistemas rotantes. Habíamos visto que cuando el sistema no inercial está en rotación, entonces, bueno, definíamos un sistema inercial con los ejes usuales X y Z y un sistema rotante que le habíamos llamado a los ejes X' y Z'. Y suponíamos que el sistema estaba rotando con una determinada velocidad angular, con un vector velocidad angular que llamábamos omega vector. Si logro abrir la pantalla, la pizarra, puedo escribir. A ver. Bueno, no sé. A ver si logro escribir con este lápiz, no sé cómo se hace, porque no me abre la pizarra. Acá. Bueno, ¿ustedes ven una pizarra? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, a ver si puedo escribir acá entonces. Teníamos entonces los ejes X y Z y supongamos un sistema rotante poníamos el mismo origen, X' y Z', y bueno, si teníamos una partícula, digamos un punto P, el radiovector de la partícula es el mismo, o sea, es un único vector, entonces habíamos visto que el radiovector en el sistema inercial, y ahora me escribe cómo se hace para borrar acá. Ay, qué lío, no sé escribir con esto.
No sé borrar. A ver, vamos a ver. La pizarra no se puede, no se deja abrir todavía, profe. No se deja abrir la pizarra y acá no se puede borrar. Ah, sí, se borra. Bueno. Ok. A ver si ahora cómo hago para escribir. Ay, Dios. Bueno, lamento. Son las ventajas de la virtualidad. Tengo que abrir la pizarra porque esto no lo sé usar. No hay ningún problema, profe. Ah, ahí abrió. Bien. Bueno. Esto. Bueno, ahora sí. Ok, a ver. Ahí abrió la pizarra, pero todavía no me deja escribir. Es que tengo un problema con la computadora que está lentísima y ya tuve que reiniciar. Ahí va. Ok. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar de nuevo acá. Tenemos el sistema inercial. Este era nuestro radio vector. Entonces teníamos que en el sistema X y Z teníamos un radio vector y en el sistema, ahora no se mueve el lápiz, X' y prima Z'. El radio vector es el mismo, pero lo que cambiaba era la descripción, ¿no? O sea, en uno usamos coordenadas X y Z y en el otro X' y prima Z'. Y habíamos visto cómo se relacionaban las velocidades. O sea, si hacemos la derivada, en principio, la derivada del radio vector con respecto a t, en el sistema inercial es igual a la derivada R' con respecto a t, pero mientras en el sistema inercial podíamos identificar que la derivada del radio vector con respecto a t es el vector velocidad, en el sistema no inercial habíamos visto que la derivada de este vector R' era la velocidad que mide el observador no inercial más un término de arrastre que tenía que ver con la velocidad angular del sistema rotante, por el vector rotación. O sea, la clase pasada dedujimos esta relación, que era nada más que la vieja relación que ya habíamos encontrado de distintas descripciones del movimiento de un objeto por distintos observadores. O sea, dos observadores que se mueven uno con respecto al otro hacen una descripción del movimiento de la partícula que se relaciona de esta manera las velocidades. Y habíamos empezado a ver otra manera de deducir esta expresión, que no, al final no la terminamos, pero había empezado a decir que esta relación la podíamos escribir de la siguiente manera. O sea, podemos escribir la derivada del radio vector con respecto a t en el sistema S. S es el sistema inercial. O sea, esto significa derivar
el vector R en el sistema S, o sea, considerando, esto significa considerar los versores X y Z como versores fijos. Y esto lo podíamos escribir como la derivada de R con respecto a T en el sistema S', que esto significa derivar el versor R con respecto, suponiendo que los versores X' y Z' son versores fijos. Y hay que sumarle el término de arrastre, que es el producto vectorial de omega por R. Entonces, esto vale en principio para cualquier vector. O sea, supongamos que tenemos un vector A, y entonces sabemos que la derivada del vector A con respecto a T en el sistema S, o sea, considerando los versores X y Z como fijos, va a ser igual a la derivada de un vector, del mismo vector A en el sistema S', o sea, considerando X' y Z' como fijos, más el producto vectorial de omega por el vector. O sea, esta operación, esto nos está definiendo un operador. O sea, un operador es un símbolo que nos indica qué operación tenemos que hacer sobre un vector. O sea, el símbolo, este se llama un operador, que dice que la derivada con respecto a T en el sistema S es igual a la derivada con respecto a T en el sistema S' más el vector omega, producto vectorial, lo que sea. O sea, esto aplicado a un vector nos da nos devuelve esta operación. Entonces, en principio, podríamos calcular cómo se relacionan las aceleraciones en el sistema inercial con la aceleración en el sistema no inercial, aplicando este operador al vector velocidad. O sea, si le aplicamos este operador al vector velocidad, vamos a encontrar cómo se relacionan las aceleraciones en los dos sistemas. Pero esto se los voy a dejar como ejercicio y yo lo voy a hacer de otra manera digamos, de otra manera que me parece que es un poco más pedagógica, digamos, para entender qué es lo que significa cada uno de los términos que van a aparecer en esta operación. Bueno, básicamente más o menos hasta acá llegamos la clase pasada, no sé si quieren hacer preguntas. Bueno, entonces vamos a derivar la aceleración en los dos sistemas, la relación entre las aceleraciones en los dos sistemas, derivando el vector velocidad. Entonces voy a hacer la derivada del vector velocidad del observador inercial, va a ser igual a la derivada del vector velocidad del observador no inercial, más la derivada con respecto a t de la velocidad de arrastre, omega vector r. Y recuerden, acá podemos poner r o r' porque son iguales. Entonces, ¿qué son cada una de estas cosas? El primer término, o sea, el miembro izquierdo, la derivada del vector b con respecto al tiempo, es la aceleración que mide el observador inercial. La aceleración en el sistema S, en el sistema inercial. Ahora, la derivada de B' con respecto a t, o sea, la derivada de la velocidad prima con respecto a t, de vuelta, esto no es la aceleración que mide el observador rotante.
porque de vuelta, si hacemos como hicimos en el caso de la velocidad, o sea, cuando derivamos el radiovector, si lo hacemos componente a componente, supongamos que consideremos la componente x. Entonces tenemos que la derivada de la componente x del vector b', la componente x' sería del vector b' con respecto a t, va a ser la derivada del módulo del vector con respecto a t por el versor x', pero tenemos que sumar la derivada del versor x' con respecto a t. O sea, esto es lo mismo que habíamos hecho en la clase pasada para el radiovector. O sea, el vector b' tiene una componente x' en la dirección x', una componente y' en la dirección y', y bz' en z' versor. Entonces estoy mirando solo la componente x, pero después podemos hacer lo mismo para las otras. ¿Ok? Entonces, en el sistema, el observador que está en el sistema primado, para él los ejes x' y Y'Z' son ejes fijos. Entonces, lo que... Profe, ¿podría explicar lo de la derivada de la velocidad prima sobre la derivada del tiempo? No es A'. por eso, la derivada de b', o sea, la clase pasada habíamos calculado, o sea, a ver, ¿estamos de acuerdo en que esta es la descripción del vector b' en el sistema primado? Sí. Esto estamos de acuerdo. Bueno, y estamos de acuerdo que si derivamos esto con respecto al tiempo, lo derivamos con respecto al tiempo, tenemos que derivar los versores, porque los versores no están fijos, son versores que se están moviendo con respecto al sistema inercial. ¿Ok? O sea, para el observador rotante están fijos con respecto a él, pero el sistema es un sistema rotante que está rotando con una cierta velocidad angular. ¿Ok? Claro. Gracias. Ya entendí. ¿Ok? Entonces, bueno, y entonces la clase pasada habíamos calculado cuánto es la derivada del versor x' con respecto a t, y entonces, bueno, ahora lo podemos reemplazar, y resulta que la componente x' del vector velocidad derivada con respecto a t va a ser, este primer término, la derivada del módulo de x' con respecto a t, es la aceleración, la componente x' de la aceleración que mide el observador rotante. O sea, la derivada de b', componente x' con respecto a t, es la aceleración que mide el observador rotante. ¿Ok? Pero entonces después tenemos que sumarle este otro término, que es el módulo de b' por la derivada del versor x' con respecto a t, que lo habíamos calculado en la clase pasada, y esto es el vector omega por x' versor. ¿Se acuerdan que esto calculamos la clase pasada? Y entonces tenemos que la derivada del vector b'x' con respecto a t es el vector a'x', o sea, componente x', más el producto vectorial del vector omega por la componente x' del vector b'. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? O sea, lo que usé acá es que la derivada del versor x' con respecto a t esta era una velocidad de rotación, ¿no? Porque
el versor es como pensar que tenemos una partícula que está colocada en la punta del versor X' y que está realizando movimiento de rotación. Entonces, la velocidad de rotación es simplemente el producto vectorial del vector rotación por el radiovector, que en este caso sería el versor X'. Entonces esto lo reemplacé acá y quedó esta expresión. Entonces, bueno, esto solamente para la componente X'. Si sumamos ahora todas las componentes, resulta que la derivada del vector X' con respecto a t va a ser igual a la aceleración, o sea, la aceleración prima, o sea, sumamos la componente X' y z' del vector A', más el producto vectorial de omega por B'. O sea, acá, en este término, sumamos B'X' más B'Y' más B'Z' y nos da el vector B'. ¿Ok? Entonces, bueno, esto con respecto a un término. Ahora vamos a calcular el otro término. Le voy a poner número a las ecuaciones porque, a ver, bueno, a ver si... Quiero ver de dónde venía esto. Ok. Calculamos este término, o sea, tenemos esta relación. La derivada del vector b con respecto a t es la derivada de b' con respecto a t, más la derivada de este producto vectorial. Calculamos el primer término, la derivada de b' con respecto a t. Y nos dio esto que encontramos acá. Pero ahora tenemos que calcular el segundo término, o sea, tenemos que calcular la derivada con respecto a t del producto vectorial de omega vector r. ¿Ok? Esto va a ser la derivada del vector omega con respecto a t, producto vectorial r, más el vector omega, producto vectorial r punto. ¿Ok? Entonces, la derivada del vector r es la velocidad, o sea, esto podemos reescribirlo como la derivada del vector omega, producto vectorial r, más vector omega, producto vectorial, la velocidad v. O sea, nos queda así, el segundo término nos queda en función de la velocidad que mide el observador inercial, pero queremos escribirlo en función de la velocidad que mide el observador no inercial. Entonces reemplazamos, porque sabemos cómo es la relación entre b y b', y resulta que el producto vectorial de omega por b va a ser el producto vectorial de omega por b era b' más el producto vectorial de omega por r. ¿Ok? O sea que esto es igual a omega, producto vectorial b' más omega, producto vectorial omega, producto vectorial r. ¿Ok? Por ahora estoy haciendo cuentas nada más, o sea, es bastante sencillo deducir esto, pero bueno, después vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Entonces fíjense que acá tenemos un triple producto vectorial, omega, vector r. Si miramos el paréntesis omega vector r, la única componente
que contribuye del radiovector R es la componente que es perpendicular al vector omega, ¿no? O sea, en el producto vectorial solamente contribuyen las componentes que son perpendiculares. Entonces, esto lo podemos reescribir como omega vector B' más omega vector omega vector R perpendicular. Voy a escribir R perpendicular, es la componente del radiovector perpendicular al vector rotación. O sea, este R perpendicular es perpendicular al vector rotación. ¿Ok? Y entonces, bueno, acá nos queda un doble producto vectorial y vamos a usar una identidad que la dedujimos la primera clase, allá lejos y hace tiempo, en la guía 0. Habían Profe, hecho... una pregunta. Sí. Vos podés decir que R vector es lo mismo que R prima vector, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no vas a tener problema cuando tomes una sola componente porque digamos, van a ser distintas las componentes, por ejemplo, las perpendiculares. No, si el vector es el mismo, ¿por qué van a ser distintas? Porque, digamos, o sea, la suma de las tres componentes sería en el mismo vector, pero no individualmente, ¿o no? O sea, el vector, o sea, a ver, bueno, tendríamos que ver un ejercicio. Por ejemplo, a ver, bueno, tengo que pensar lo que decís, pero yo creo que es lo mismo. Supongamos que lo tenemos en 2 dimensiones y que este es el vector R y el vector omega está, por ejemplo, saliendo, ¿no? Si esto está rotando y tenemos el sistema... Bueno, en este caso es bastante sencillo, porque R va a ser siempre perpendicular, siempre va a ser perpendicular. O sea, tendría que pensar algún ejercicio en 3 dimensiones, pero yo creo que no, que siempre, o sea, lo tengo que pensar un poco más, pero me parece que es lo mismo, por lo menos en este caso, si el vector omega es perpendicular, o sea, si está rotando en un plano, siempre va a ser, ¿no? La Sí. componente perpendicular va a ser siempre la misma. Bueno, después lo pienso y te digo, pero me parece que no hay diferencia. Ok, dale, gracias, profe. Bueno, vamos a reemplazar este producto. Teníamos que esto era el vector B por el producto escalar de A con C menos C por el producto escalar de A con B. Entonces, bueno, acá entonces reescribimos el producto vectorial de omega con B. O sea, vuelvo a la ecuación de arriba, ¿no? Va a ser el producto de omega con B' más, y ahora lo que sería B es omega, ¿no? Entonces tenemos omega por el producto escalar de A con C, que es omega escalar R perpendicular, menos C, que es R perpendicular, por el producto escalar de omega con omega. Entonces, el producto escalar de omega con R perpendicular es 0, ¿no? Porque justamente R perpendicular es perpendicular a omega, entonces el producto escalar es 0, y entonces esto es solamente omega por B' menos
R perpendicular por omega cuadrado. ¿Mm? Entonces, bueno, este era uno de los términos. Entonces, si juntamos todo, resulta que voy a escribir el resultado. Ustedes lo pueden mirar si siguen todas las deducciones. La aceleración en el sistema inercial es igual a la aceleración en el sistema no inercial más omega punto vector R más 2 omega vector B' menos omega cuadrado por R perpendicular. ¿Ok? O sea, juntamos esta expresión con esta expresión, ¿no? O sea, teníamos la derivada del primer término, nos daba esto, y la derivada del segundo término es lo que calculamos recién. Entonces, así se relacionan las aceleraciones en los dos sistemas. Y por otro lado, si lo que queremos es conocer cuál es la aceleración en el sistema no inercial, en función de la aceleración en el sistema inercial, simplemente invertimos, ¿no? O sea, para invertir, como el producto vectorial es anticonmutativo, simplemente intercambio los factores acá me faltó la flechita. ¿Ok? Bueno, esta es la relación entre las aceleraciones en los dos sistemas. Esto no es tan fácil de digerir como lo que habíamos visto en el caso de la velocidad, pero vamos a ver qué significa cada uno de estos términos y después vamos a hacer algunos ejemplos para tratar de interpretarlo. Entonces, A', el miembro izquierdo es A' es la aceleración que mide el observador no inercial, ¿no? Llamémoslo S'. A es la aceleración que se mide en el sistema S. Después, este producto vectorial de R por la derivada del vector omega, este término tiene en cuenta que el sistema rotante puede estar rotando con aceleración angular. O sea, si el vector omega no es constante como vector, entonces el sistema rotante puede estar rotando con una cierta aceleración angular, entonces aparece este término. Este término no está si el sistema rotante rota con velocidad angular constante como vector. ¿Ok? Entonces este término tiene en cuenta que S' puede rotar con vector velocidad no constante, ¿sí? Como vector. Si el sistema rotante está rotando con velocidad angular constante, entonces este término no aparece. Después está este término que es 2 veces B' producto vectorial omega. Este término se llama aceleración de Coriolis. Y bueno, y es un término que es perpendicular
a B' y a omega, ¿no? Entonces fíjense que este término solamente aparece si el móvil tiene velocidad B' distinta de 0 en el sistema rotante. O sea, si el móvil se está moviendo con una cierta velocidad en el sistema rotante, entonces aparece esta aceleración de Coriolis. Pero si el móvil está fijo en el sistema rotante, o sea, si es un móvil que está rotando con el sistema, entonces la aceleración de Coriolis no aparece. Y por último tenemos este término que es omega cuadrado R perpendicular. Esto se llama aceleración centrífuga. Tiene la dirección del vector, de la componente perpendicular del radiovector al vector rotación, y es una aceleración que aparece siempre. O sea, aparece incluso cuando el móvil no se mueve en el sistema rotante. O sea, es un término que aparece siempre que uno quiere describir un movimiento en un sistema rotante. Siempre aparece el término de aceleración centrífuga. Entonces, si ahora hacemos como antes y multiplicamos todos estos términos por la masa, entonces resulta que la masa por la aceleración en el sistema rotante es igual a la masa por la aceleración en el sistema inercial más m por el producto vectorial de R por omega punto más 2m, esta en Coriolis aparecía un 2, más m omega cuadrado por R perpendicular. Entonces, en toda esta ecuación, lo único que se puede relacionar con las fuerzas de interacción es el primer término. O sea, la aceleración en el sistema inercial va a ser igual a la resultante de las fuerzas de interacción, ¿no? Todo el resto de los términos son efectos de inercia. Son fuerzas inerciales que aparecen en el sistema rotante para explicar lo que el observador ve en el sistema rotante. O sea, son componentes de la fuerza que tiene que suponer el observador que está en el sistema rotante que existen para poder explicar el movimiento que ve de la masa. Entonces, en el sistema rotante tenemos que la masa por la aceleración va a ser igual a la resultante de las fuerzas de interacción más una fuerza ficticia, que la vamos a llamar así, que depende de la aceleración del sistema rotante. O sea, este término depende de la aceleración del sistema rotante con respecto al sistema inercial. Después, otra fuerza, la siguiente, que es la fuerza de Coriolis, este término que está acá. Y, por último, la fuerza centrífuga, que aparece siempre. O sea, siempre que uno quiere describir un movimiento desde un sistema rotante, necesariamente tiene que considerar la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga sería la contraparte de la fuerza centrípeta, ¿no? De la aceleración centrípeta. Sí, ahora vamos a ver en varios ejemplos que justamente la fuerza centrífuga es la que compensa lo que llamábamos fuerza centrípeta. Bueno, a ver, vamos a hacer, no sé si tienen preguntas, pero por ahora fueron solo deducción de fórmulas. Ahora, El segundo término, ¿qué significaba? Coriolis.
es la fuerza de Coriolis que tiene, o sea, aparece cuando el móvil tiene una... No. El de R vector por la derivada de la velocidad angular. Es el término que aparece si el sistema rotante está rotando con aceleración angular. O sea, si la velocidad... El gamma S es de la aceleración angular. Claro. Listo, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para tratar de entender un poco qué son todas estas cosas. Vamos a estudiar el movimiento de una masa que está engarzada a un riel y el riel está girando con velocidad angular constante arriba de una mesa. Y lo vamos a estudiar desde dos sistemas de referencia. O sea, por un lado el sistema inercial que está fijo a la mesa y por otro lado desde un sistema rotante que está rotando con el riel. O sea, tenemos entonces, vamos a hacer el dibujito. Tenemos un riel, una masa que está engarzada al riel. El riel está rotando con velocidad angular omega constante sobre la mesa. Y entonces queremos describir el movimiento de esta masa. Vamos a suponer que estos son los ejes X, Y fijos a la mesa. Y queremos describir el movimiento de esta masa desde un sistema inercial fijo a la mesa y desde un sistema que lo vamos a llamar S', fijo al riel, rota con el riel. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el segundo caso. Vamos a empezar a describir el movimiento de la masa respecto del sistema que rota con la misma velocidad angular que el riel. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento en este sistema? O sea, en un sistema que está rotando con la masa, con el riel, está rotando con el riel, ¿cómo se va a ver el movimiento de la masa? Si la masa está fija al riel, ¿no sería un movimiento circular? No lo va a dar como una línea recta en realidad, porque se está moviendo con el... Depende del sistema, claro. Si estoy parada en el riel, en el Ok. riel, estoy rotando con el riel, y entonces la velocidad de la masa va a ser rectilínea, ¿no? O sea, la masa se va a mover a lo largo del riel, va a ser una velocidad, un movimiento rectilíneo, ¿ok? Entonces, como el movimiento va a ser rectilíneo, nos conviene usar, para describir el movimiento de la masa, nos conviene usar coordenadas cartesianas. O sea, vamos a usar en S', vamos primero a describirlo en S', vamos a usar coordenadas cartesianas, X', Y', o versores cartesianos, porque el movimiento va a ser rectilíneo en este sistema. ¿Todos ven eso? Sí. Bien, entonces vamos a elegir esta coordenada X' y la coordenada Y' perpendicular. ¿Ok? Perdón, profe. Todo Sí. esto estaría apoyado sobre una mesa, ¿no? O sea, Sí. la gravedad entraría hacia dentro de la hoja, por así decirlo. Sí. Gracias. Bien. Entonces elegimos el eje X' en la dirección del riel, o sea, este es el riel. Y entonces, bueno, tenemos el radiovector de la masa,
va a ser este, y la ecuación dinámica en S', vamos a copiar lo que escribimos recién, o sea, la masa por la aceleración en el sistema S' va a ser la masa por la aceleración en el sistema S. Ahora acá la velocidad angular de rotación del riel es constante, ¿no? O sea, teníamos el vector velocidad angular es constante, entonces el término de aceleración angular no aparece, ¿ok? Solamente van a aparecer en principio el término de Coriolis y el término de centrífuga. Bueno, acá, o sea, el R perpendicular, ahora vuelvo a la pregunta que me habían hecho antes, el R perpendicular va a ser perpendicular al vector omega, o sea que es el R' perpendicular es el mismo, ¿no? O sea, el R y el R' perpendicular son los dos perpendiculares a omega. Omega está en la dirección, por ejemplo, supongamos que omega está saliendo, ¿no? El vector omega. Y entonces está rotando en este sentido, el riel. Bueno, entonces vamos a escribir cada uno de estos términos en el sistema S', en términos de las coordenadas X' y Y, o sea, y Z', ¿no? Entonces, por un lado tenemos el término de la masa por la aceleración, que es igual a las fuerzas de interacción. ¿Cuáles son las fuerzas de interacción acá? El peso normal. Y la Va a ser tensión. un vínculo, Y va a haber ¿no? un vínculo. Sí, al campo riel. central. Sí. Exacto, hay un vínculo, o sea, sí, el peso y la normal se cancelan, ¿no? Está sobre la mesa. Y hay una fuerza de vínculo, que es la fuerza que el riel hace sobre la masa. ¿Y qué dirección tiene esa fuerza? Perpendicular al riel, digamos. Bien. Entonces tenemos acá la fuerza de vínculo en la dirección Y', ¿ok? Entonces, la masa por la aceleración en el sistema inercial va a estar dada por la fuerza de vínculo que tiene componente Y', ¿ok? O sea, como la aceleración A es la que se ve en el sistema inercial, entonces en el sistema inercial se verifica el segundo principio de Newton, y bueno, fíjense que la dirección de la fuerza de vínculo es perpendicular al riel, ¿no? La dirección es Y'. Ahora después, en este término, en el término que sigue, que sería la aceleración de Coriolis, tenemos que escribir el vector omega. El vector omega tiene componente z, ¿no? O sea, z' o z en este caso coinciden. Como el vector omega es constante, entonces la derivada del vector omega es igual a 0 y el término de aceleración no aparece. El vector, vamos a escribir el vector R perpendicular. El radiovector R es todo, digamos, todo el radiovector es perpendicular al vector omega. ¿Está bien? ¿Y qué componentes tiene en el sistema rotante? R en X versor. En el sistema X versor. rotante. ¿Eh? En Z versor, ¿no? En Z versor. X' versor. ¿No?
X' versor, sí. O sea, Z versor no, en Z versor está el vector omega. El R perpendicular es perpendicular a omega. Claro, sí, sí. ¿Okay? Sí, sí. Entonces tiene componente X' en X' versor. ¿Está bien? O sea, la posición de M siempre va a estar sobre el riel, siempre va a estar sobre el eje X'. Y fíjense que en este caso todo el radiovector es R perpendicular. Siempre es perpendicular al vector omega. Ahora, ¿cómo es el vector velocidad B'? ¿Qué componente tiene? Y X', también va a ser en X' versor. sí. Bien, también va a ser en X' versor, o sea que va a X ser versor. X punto prima en X' versor. ¿Ok? O sea, la velocidad de m respecto del sistema rotante tiene la dirección X'. O sea, el movimiento es rectilíneo, por eso elegimos coordenadas cartesianas, y es en la dirección X', y lo mismo la aceleración prima, ¿no? O sea, la aceleración prima también va a tener solo componente X'. ¿Está bien? Todo el movimiento es en la dirección X'. ¿Ok? Entonces, con todo esto, vamos a escribir, bueno, acá tenemos con todas estas cosas, vamos a escribir esta ecuación. Tenemos que la masa por la aceleración en el sistema rotante va a ser igual a la masa por la aceleración en el sistema inercial, que era la fuerza de vínculo en la dirección Y', más 2 veces por la masa por B', B' dijimos que es X punto prima en X' versor, producto vectorial omega, que es omega en Z' versor. ¿Ok? Y después tenemos, a ver, voy a correr esto, la parte centrífuga, que va a ser más la masa por omega cuadrado por R perpendicular, que era X' en X' versor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los productos vectoriales. Esto es la fuerza de vínculo en Y'. El producto vectorial de X' con Z' es menos Y', ¿no? Entonces esto es menos 2m X punto prima por omega en Y' versor. Y tenemos más m omega cuadrado X' en X' versor. Entonces, fíjense que tenemos componentes X' y componente Y'. Entonces, vamos a separarlas por componentes. Entonces, A' tenía solo componente X'. Entonces, tenemos que M por X 2 puntos prima es igual a M por omega cuadrado X', que es la única componente que tenemos en X', es la centrífuga. ¿Ok? O sea que esto es igual a la fuerza centrífuga. Y en la dirección Y' tenemos 0, porque A' solamente tiene componente X', es igual a la fuerza de vínculo menos 2m X punto prima por omega. O sea, es la fuerza de vínculo menos Coriolis. ¿Ok? Entonces, la ecuación en X'
es la ecuación de movimiento. O sea, x' es la coordenada de movimiento. Entonces, si reordenamos un poco esta ecuación, esto resulta x dos puntos menos x dos puntos prima, ¿no? Menos omega cuadrado x' igual a 0. Esto es una ecuación de Euler homogénea, o sea que sabemos cuál es la solución. O sea que el tipo de movimiento, ¿cómo La es? solución es una hiperbólica, ¿no? Bien, bien. La solución es algo de esta forma. Por ejemplo, un coseno hiperbólico de omega t más una fase. Entonces, fíjense que la fuerza centrífuga, o sea, la fuerza centrífuga es el efecto de inercia debido al movimiento de rotación y es la que controla el movimiento. O sea, es la fuerza centrífuga la que gobierna el movimiento de la masa. En vez la ecuación en I', esta es una ecuación de vínculo, es la ecuación de vínculo. Y fíjense qué es lo que pasa en esta ecuación. La fuerza de Coriolis compensa la fuerza de vínculo de manera que el movimiento sea un movimiento lineal, rectilíneo. O sea, si hacemos el dibujo de nuevo, y esta es la masa, tenemos la fuerza centrífuga, apunta en el sentido de movimiento, la fuerza de vínculo perpendicular, y Coriolis compensa la fuerza de vínculo. O sea, fíjense que la fuerza de vínculo es perpendicular a la velocidad para todo tiempo. Es perpendicular al vector B' en todo momento. Entonces, está actuando como una fuerza centrípeta. O sea, lo que hace la fuerza de vínculo es cambiar la dirección del vector B', y entonces tiene que aparecer una fuerza, o sea, en el sistema no inercial tiene que aparecer una fuerza que compense la velocidad, la fuerza de vínculo, de manera que el movimiento sea rectilíneo. O sea, si el movimiento es rectilíneo no puede haber una fuerza centrípeta, que es la que, o sea, la fuerza de vínculo está cambiando la dirección y el sentido del vector B'. Pero como el movimiento es rectilíneo en el sistema no inercial, entonces tiene que aparecer una fuerza ficticia, una fuerza de inercia que compense a la fuerza de vínculo de manera que el movimiento sea un movimiento rectilíneo. ¿Ok? Entonces, la fuerza de vínculo, o sea, si queremos calcular cuánto vale la fuerza de vínculo, va a ser igual a la fuerza de Coriolis. O sea, 2m x' punto por omega. Bueno, no le pongo flechita porque puse solo el módulo. Entonces vemos que el movimiento de la masa en el sistema rotante es movimiento rectilíneo y varía de acuerdo a esta ecuación. X' es como una función hiperbólica, donde estas constantes A y Φ dependen de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, esto ya lo habíamos visto. Pero fíjense que la masa tiende a alejarse del centro, ¿no? O sea, a medida que el riel va rotando, la masa se va alejando, es un movimiento creciente, cada vez más lejos del origen. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Tienen preguntas? Bueno, vamos a ver entonces cómo describimos ahora el movimiento en el sistema, desde el sistema inercial. Entonces, si nos paramos en el sistema inercial, ¿cómo va a ser el movimiento?
circular. No, Eh, sería como una espiral. También se va a mover en X, claro. Claro, va a rotar y se va a ir alejando. Sí. Entonces, Sí. capaz conviene polares, ¿no? Claro, va a ser un movimiento curvilíneo. Bien, entonces va a ser un movimiento curvilíneo, entonces conviene usar polares, ¿no? O sea, vamos a poner de vuelta el dibujito para ver. Entonces, claro, como el movimiento va a ser curvilíneo, vamos a usar coordenadas polares. Entonces vamos a usar una coordenada R y coordenada teta. ¿Ok? Entonces fíjense que, bueno, de la figura se ve que la coordenada, el versor X' va a coincidir con el versor R, ¿no? Y el versor Y' va a coincidir con el versor teta. ¿Mm? O sea, bueno, podemos poner igual en lugar de... Entonces, bueno, lo que podemos esperar es que en R y teta vamos a obtener ecuaciones similares a las que obtuvimos antes en X' y Y', pero la interpretación va a ser distinta porque ahora esta es la descripción del observador inercial. ¿Mm? O sea, fíjense la diferencia, ¿no? O sea, ahora X' y' son vectores rotantes, son vectores que no están fijos. Antes, X' y' eran vectores que estaban fijos, eran versores fijos. ¿Mm? Pero ahora van a ser versores rotantes. Entonces, en el sistema, bueno, ahora vamos a escribir en el sistema inercial la ecuación de la masa por la aceleración. La masa por la aceleración en el sistema inercial va a ser igual a las fuerzas de interacción. La única fuerza de interacción es la fuerza de vínculo, o sea que la ecuación de Newton en el sistema inercial es la archiconocida fórmula de Newton en el sistema inercial. Lo que vamos a hacer es escribir la aceleración en este sistema de coordenadas polares. Como era la aceleración, tiene componente R, que es R dos puntos, menos R teta punto cuadrado, en R versor, más M por R teta dos puntos, más 2 R punto teta punto, en teta versor. Esta es la expresión de la aceleración en coordenadas polares, que son las que estamos usando ahora. Pero tenemos una condición de vínculo, que ¿cuál es? Que no vas a tener... o sea, la fuerza de vínculo va a estar en teta versor. ¿Va a estar como? Que la Ok. aceleración, la aceleración angular es constante. La velocidad angular. La velocidad angular, perdón. La velocidad angular es constante, o sea, teta punto es omega, es constante. Bien, entonces, bueno, entonces tenemos que la masa por la aceleración es igual a la fuerza de vínculo, que tiene componente teta, ¿no? O sea, la fuerza de vínculo apunta en la dirección teta. Y entonces, bueno, si escribimos esto ahora en componentes, tenemos en la componente R, no tenemos aceleración, y tenemos la masa por, bueno, vamos a borrar la masa porque está igualado a 0, R dos puntos, menos R omega cuadrado, y en teta versor
tenemos la fuerza de vínculo igual a 2m r punto por omega. ¿Mm? Entonces, fíjense, vamos ahora a compararlo con las ecuaciones que teníamos antes. Antes teníamos estas ecuaciones. M, x2 puntos prima, era igual a m omega cuadrado x prima. Y la fuerza de vínculo era igual a Coriolis, ¿no? O sea, fíjense que tienen la misma forma que estas ecuaciones que escribimos acá, pero en otras coordenadas. Entonces, acá podemos resolver esta ecuación, o sea, la solución de esta ecuación va a ser r de t igual a por coseno hiperbólico de omega t más phi. Y esta ecuación nos da la fuerza de vínculo, ¿no? O sea, obviamente tenemos que tener el mismo resultado. O sea, en los dos sistemas el resultado tiene que ser el mismo, pero de vuelta lo que cambia es la interpretación. O sea, acá, bueno, acá podemos reemplazar R punto para obtener la expresión de la fuerza de vínculo. R punto va a ser la derivada del coseno hiperbólico, que será el seno hiperbólico por omega. Bueno, a ver. (2m) ahora va a ser omega cuadrado por a por el seno hiperbólico de omega t más phi. ¿Ok? Entonces ahora acá vemos la diferencia en la descripción del movimiento en los dos sistemas. En S' la trayectoria es una recta. O sea, en S' tenemos, bueno, ya lo habíamos visto, si dibujamos el sistema X' y prima, tenemos la masa y teníamos estas fuerzas. Teníamos la centrífuga, la fuerza de vínculo y Coriolis. ¿Ok? Pero en el sistema inercial, el movimiento es un movimiento curvilíneo. Entonces va a ser más o menos una cosa así. Supongamos que por acá está la masa. Este es el radiovector. Esto sería X e Y. Y acá tenemos el versor R y el versor θ perpendicular. Profe, en el esquema anterior no sería X'. ¿Cómo? Sí. En el Sí, gracias. Está. Bueno, entonces en el sistema inercial tenemos este sistema de coordenadas y, bueno, tenemos la fuerza de vínculo, vamos a dibujarla más larga, la fuerza de vínculo que apunta en la dirección θ, y la fuerza de vínculo la podemos descomponer en una componente tangente a la trayectoria, vamos a llamarla así, una fuerza de vínculo tangente a la trayectoria, y una componente perpendicular. O normal, pongamos normal. O sea, la fuerza de vínculo la descomponemos en una componente tangente a la trayectoria y una componente perpendicular. Entonces, la componente normal
o perpendicular es la que provee la aceleración centrípeta. O sea, acá el movimiento es curvilíneo. El movimiento es curvilíneo, entonces necesitamos que haya una fuerza que provea la aceleración centrípeta. ¿Ok? Y la componente tangencial de la fuerza de vínculo es la que provee la aceleración tangencial, de manera que el movimiento sea a velocidad angular constante. O sea, la velocidad angular es constante. Y ahora podemos ver si vamos a igualar, o sea, ahora podemos ver que efectivamente la fuerza centrífuga es la que compensa la fuerza centrípeta. O sea, vamos a verlo de la siguiente manera. O sea, la aceleración que obtuvimos en el sistema rotante tenía esta forma. Yo la vuelvo a escribir. Ustedes la deben tener copiada por ahí arriba, pero en el sistema rotante habíamos encontrado que la aceleración en el sistema rotante es la aceleración en el sistema inercial más Coriolis, que en este caso era menos 2x punto omega en I', más la centrífuga, que es omega cuadrado x' en x' versor. Teníamos esta expresión para la aceleración en el sistema rotante. Entonces vamos a escribir la aceleración en el sistema inercial, la aceleración A, con la expresión en polares. En polares teníamos que A es R2 puntos menos R omega cuadrado en R versor más R teta 2 puntos más 2R punto teta punto en teta versor. Esta es la expresión de la aceleración en polares. Y después tenemos menos 2x punto prima omega y prima más omega cuadrado x' en x' versor. Bueno, y en este caso tenemos que teta 2 puntos, bueno, vamos a ver, este término no está, ¿no? Porque la velocidad angular es constante. Entonces, habíamos visto que el versor x' era igual al versor R y el versor Y' era igual al versor teta. Entonces, y bueno, y lo mismo x' es igual a R, ¿no? Al módulo del, o sea, el x', que es el módulo del radiovector en el sistema rotante, es igual al módulo del radiovector en el sistema inercial. Y entonces tenemos que x punto prima es igual a R punto y x2 puntos prima es igual a R2 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a reescribir esta ecuación usando un único sistema de coordenadas. Por ejemplo, vamos a usar solo x' y prima. Entonces tenemos que la derivada segunda de x' en x' versor es igual a R2 puntos, que es x' 2 puntos, menos x' omega cuadrado, todo esto en x' versor, más 2x punto prima por omega en y' versor, menos 2x punto prima omega y prima más omega cuadrado x' x versor prima. O sea, reescribí esta ecuación, pero ahora usando estas relaciones. Escribí R y teta en función de x' y x' y prima. Entonces, fíjense,
lo que observamos es que la centrífuga, esta es la aceleración centrífuga, cancela la aceleración centrípeta. O sea, este término menos x' omega cuadrado es la aceleración centrípeta de polares, que ahora lo cancela la aceleración centrífuga. Y Coriolis cancela la aceleración en teta. O sea, lo que sería la fuerza centrífuga compensa el término de aceleración centrípeta menos x' omega cuadrado en x' versor. O sea, esto es menos r teta punto cuadrado en r versor. De la aceleración en polares. La fuerza centrífuga compensa la aceleración centrípeta de la aceleración en polares, y Coriolis compensa, o sea, Coriolis compensa el término 2x' punto omega en y', que esto es 2r punto teta punto en teta versor. De manera que, o sea, estas compensaciones se hacen para que el movimiento en el sistema rotante sea un movimiento rectilíneo. O sea, para eso aparecen estas fuerzas de inercia. O sea, Coriolis y la centrífuga son necesarias para que el movimiento en el sistema rotante se vea como un movimiento rectilíneo. ¿Ok? O sea, son las fuerzas ficticias que tiene que suponer el observador rotante que existen para poder explicar el movimiento rectilíneo que está viendo en ese sistema. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Ahí te quedaría que x2 puntos prima en x' versor es lo mismo que x2 puntos prima en x' versor. Sí. O sea, sí. Te dice que toda la componente está en x' versor. Sí, o sea, lo escribí así pues justamente para mostrar por qué aparecen estas fuerzas de inercia, ¿no? O sea, aparecen para que el movimiento sea rectilíneo en el sistema rotante, o sea, compensan lo que serían las componentes, lo que serían los términos de rotación que aparecen en las coordenadas polares. ¿Ok? Sí, es una identidad, es una identidad, pero digamos, está justamente escrita para ver cómo se cancelan los distintos términos de la aceleración en polares en el sistema rotante. O sea, en el sistema rotante el movimiento es rectilíneo, entonces solo puede haber componente x'. Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer otro ejercicio. Perdón, una pregunta de nombre capaz nomás. Pero la fuerza, la componente en tita que aparece, que la cancela la fuerza Coriolis, le podemos poner un nombre como la fuerza centrípeta que aparece? ¿O La capaz componente, en los libros? Ajá. o sea, la componente en tita que aparece es la fuerza de vínculo, ¿no? Sí, o sea, es una aceleración centrípeta, o sea, porque hay un tema acá de nomenclatura, digamos, o sea, que muchos libros dicen digamos, que no se puede hablar de aceleración centrípeta. O sea, digamos, no se puede hablar de fuerza centrípeta, porque digamos, no hay una fuerza centrípeta. O sea, la fuerza centrípeta acá es la fuerza de vínculo. Hay una fuerza que provee la aceleración centrípeta. Es una fuerza de interacción que es la fuerza de vínculo. Entonces, la componente esta tita es, la provee la fuerza de interacción, la fuerza de vínculo.
¿ok? Digamos, es la fuerza que oficia como fuerza centrípeta para que el movimiento sea un movimiento curvilíneo. El movimiento se ve como un movimiento curvilíneo, en el sistema inercial es un movimiento curvilíneo. En el sistema no inercial tiene que haber una fuerza que lo compense para que el movimiento sea rectilíneo. Claro, yo decía tipo en las componentes de la aceleración en polares, viste que nosotros llamamos aceleración lineal a esa que es en función de r punto a punto, después centrípeta que es con la velocidad angular, en función de la velocidad angular, y esta en tita como que no sé si tiene algún nombre en los libros o sea, la pregunta era bueno, más por eso nomás. es una aceleración tangencial, ¿no? O sea, porque el versor tita es... Claro, sí. o sea, es una de las componentes de la aceleración tangencial. Ok. Perdón, una duda. Entonces, en este caso, o sea, visto desde el sistema inercial, la masa recorrería como si fuese una trayectoria del coseno hiperbólico, o sea, como si fuese el gráfico del coseno hiperbólico. Sí, sí, o sea, en el sistema inercial, ¿cómo se ve el movimiento? Se ve como un movimiento curvilíneo, ¿no? O sea, a medida que la barra va dando vueltas, se ve como una especie de espiral. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para aclarar un poco más estos conceptos. Supongamos ahora que tenemos una masa m que hace movimiento circular uniforme con velocidad angular omega, atada a un hilo que tiene longitud fija, digamos longitud r. Y el otro extremo del hilo está fijo a un punto. Supongamos, tenemos esta situación. A ver si me sale el circulito. Bueno, tenemos una masa m que está unida a un hilo. Tenemos, bueno, esta es una circunferencia de radio r, digamos. Y, a ver, bueno, y está rotando, o sea, esta masa está realizando movimiento circular uniforme con velocidad omega constante. Y nos piden calcular la tensión en el hilo y las fuerzas inerciales desde, por un lado, un sistema no inercial que está rotando con la masa, y, por otro lado, un sistema no inercial que rota con velocidad angular omega 1 menor que omega. Entonces vamos a empezar por el primer caso, el sistema, vamos a describir el movimiento de la masa desde un sistema no inercial que rota con la misma velocidad angular que la masa. ¿Ok? ¿Cómo se ve el movimiento de la masa desde ese sistema? Que no se mueve. Exacto, no se mueve, ¿no? O sea, en un sistema que, digamos, si yo estoy parada arriba de la masa con respecto a mí no se mueve. Bien, entonces la masa va a estar en reposo y entonces vamos a elegir un sistema de coordenadas cartesianas.
X' y prima. Entonces, en el sistema A tenemos que la masa por la aceleración en el sistema rotante, la ecuación va a ser la misma de siempre, va a ser la masa por la aceleración en el sistema inercial más la masa por, bueno, escribimos todos los términos. Tenemos el término de aceleración angular, tenemos el término de Coriolis, y tenemos la centrífuga. ¿Ok? Entonces, la masa está en reposo en el sistema rotante. O sea, en este sistema la aceleración A' es igual a 0 porque uno está parado arriba de la masa está en reposo con respecto a este observador rotante. La aceleración en el sistema inercial queda determinada por las fuerzas de interacción, que ¿cuáles son? Tensión. Claro. Acá tenemos la tensión del hilo. Entonces la tensión es lo que determina la aceleración en sistema rotante. Este término de aceleración angular no aparece porque la velocidad angular del sistema es constante, entonces no aparece. ¿Este término cuánto da, Coriolis? T también, ¿no? ¿Cómo? Es la que compensa la tensión, ¿o no? Compensa la tensión. O sea, ¿qué es B'? 0 porque la masa estaría en reposo, ¿no? Claro, B' es la velocidad respecto de este sistema inercial, Claro. cuando está en reposo es 0. Exacto. ¿Todos ven eso? O sea, B' es la velocidad de la masa en el sistema rotante, pero en el sistema rotante la masa está en reposo. Entonces este término no contribuye. ¿Ok? Entonces solo contribuye la centrífuga. Entonces tenemos que la tensión es menos T en X' versor más M omega cuadrado y R perpendicular, bueno, R perpendicular es simplemente, o sea, el R es todo perpendicular, ¿no? Porque el movimiento omega está, supongamos de vuelta que omega está saliendo de la pantalla, entonces esto es menos T en X' versor más M omega cuadrado y X perpendicular es R en X' versor. Y esto es igual a 0, porque la aceleración en el sistema rotante es igual a 0, o sea que esto lo que nos dice es que la tensión es igual a M omega cuadrado R, que era lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, esto lo que nos dice es que la tensión se comporta como fuerza centrípeta. O sea, la tensión es la que está proveyendo la aceleración centrípeta. ¿Ok? Bueno, esto es bastante sencillo. Ahora vamos a hacer el otro sistema, el que rota con velocidad angular menor que omega. Vamos a describir este movimiento desde un sistema que está rotando con velocidad angular omega 1, que es menor que omega. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Ya tenemos omega 1 es menor que omega. O sea que en este sistema que está rotando con velocidad menor que la masa no va a estar en reposo. ¿Qué movimiento va a ser? Se va a estar moviendo con velocidad constante, ¿o no?
Sí, con velocidad constante, pero ¿qué tipo de movimiento? Rectilíneo. Rectilíneo. Porque se va a estar moviendo en la misma dirección, digamos, pero un poco más tarde. Voy a hacer el dibujito. Supongamos que voy a llamar a este ángulo θ1 y esta va a ser la coordenada, bueno, llamémosla x', vamos a llamarlo x', y va a haber una perpendicular y', esta sería xy, y la masa, por ejemplo, va a estar por acá, ¿no? Pongamos que esta es la masa. Este es el radiovector. ¿Mm? Entonces, ahora, digamos, ahora el sistema es este sistema que llamé x' y', es un sistema que está rotando con esta velocidad angular ω1. ¿Mm? Y este ángulo lo voy a llamar θ, porque θ punto es omega, ¿no? Es la velocidad con la que rota la masa con respecto al sistema inercial. ¿Está bien? O sea, este es θ1 y este ángulo lo llamo θ. ¿Ok? ¿Va a ser tipo una espiral, puede ser? Los dos sistemas, o sea, la masa está haciendo movimiento circular respecto del sistema inercial, ¿ok? Y este otro sistema está haciendo también un movimiento circular, pero con una velocidad un poco menor. ¿Está bien? O sea, el sistema B, cuando ve cuando ve a la masa moverse, en algún momento va a ver que tiene un movimiento circular. Claro, o sea... Claro, porque la componente R va a ser siempre igual, porque está a la misma distancia del centro. Exacto. Entonces va a ser como un circular más lento, dependiendo Exacto. de la velocidad que tenga. Claro, claro. Va a ser un movimiento circular más lento, más lento que desde el sistema inercial, ¿no? Porque el sistema rotante ahora se está moviendo y no es que está fijo como sería el sistema inercial, se está moviendo con una cierta velocidad angular, pero es menor que la velocidad angular de la masa. Y la masa está efectivamente siempre a la misma distancia del origen, o sea que está haciendo un movimiento circular, pero, como bien dijeron, con una velocidad angular menor que respecto del sistema inercial. O sea, voy a llamar a este ángulo, lo voy a llamar θ2, es el ángulo que forma el radiovector de la masa con este eje que llamé x', que sería el eje x' del sistema rotante, que está rotando con velocidad ω1. ¿Está bien? O sea, este ángulo θ2 es el ángulo θ que forma el radiovector de la masa con el eje x y el ángulo θ1 que forma el eje x' del sistema rotante con el eje x. ¿Ok? O sea, la masa, ¿todos ven que la masa está rotando con respecto al sistema rotante? No. O sea, digamos, si estuviese en la misma velocidad angular, estaría quieto. Claro, fue el caso que hicimos antes, con la misma, Claro. el sistema está en reposo. Ahora lo miro ahora desde un sistema que está rotando. Que está rotando, pero que está rotando a una velocidad un poco menor que la masa. Claro, o sea, una manera para ver eso sería que hacerlo, digamos, lo mismo, pero tomando que esos ejes son fijos y vas a ver lo mismo que vivías antes, ¿no? Es lo mismo que verlo desde el sistema no inercial
con un inercial si tomas que son fijos y contengan la misma presión. No, pero no es un sistema, o sea, no, está rotando, ¿no? O sea, estos ejes X' y prima Claro, están pero, rotando. digamos, si decís que es respecto a el sistema que está rotando un poco más lento, puedes tomar como que el sistema que está rotando un poco más lento como fijo y entonces verías a la masa que está rotando más rápido haciendo un movimiento. Okay. O sea que Bueno, sí, pero no lo puedo tomar como fijo porque está rotando. O sea, te lo podés pensar como que, no sé, o sea, pero digamos, está rotando. Lo que pasa es que está rotando con velocidad un poco más chica que la masa, pero digamos, el tema crucial es que la masa está siempre a la misma distancia del origen y entonces está haciendo movimiento circular con respecto al sistema inercial y también con respecto a otro sistema que está rotando con respecto a la masa. Siempre va a estar haciendo movimiento circular. El tema es con qué velocidad está haciendo. Se está moviendo con respecto al sistema que rota con velocidad omega 1, con una velocidad un poco menor que respecto del sistema inercial. Pero bueno, pero también está haciendo movimiento circular. sí, ok. Bueno, entonces como está haciendo movimiento circular, vamos a usar coordenadas polares. ¿Okay? Vamos a usar coordenadas R versor y teta versor. Entonces, vamos a escribir la ecuación dinámica en el sistema no inercial, que va a ser la masa por la aceleración prima, que es igual a la masa por la aceleración en el sistema inercial, más las fuerzas que van a ser, ahora tenemos Coriolis y centrífuga, porque el sistema, no tenemos el término de aceleración angular porque el sistema está rotando con velocidad angular constante. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Hoy llegué muy tarde a la clase y no voy a pedir que me explique lo que se dio porque es una falta de respeto. Solo quería hacerle una pregunta. Lo que vimos en la clase pasada, ¿no? De velocidad en un lugar inercial, más lo vimos de velocidad relativa, me refiero. Estas fuerzas que son ficticias equivalen a lo que vimos en velocidad, a velocidad relativa, ¿puede ser? A lo que sería velocidad, sería eso, estas fuerzas ficticias, digo, equivalen a eso. Es una pregunta. Sí, son términos, o sea, son términos que aparecen cuando uno deriva la velocidad en el sistema rotante. O sea, cuando uno deriva la velocidad en el sistema rotante, aparece por un lado un término que se puede identificar con la aceleración que mide el observador que está rotando. No era velocidad relativa, no era momento relativo, era inercial y no inercial. La velocidad en el sistema con respecto al del sistema inercial con respecto al no inercial, a eso. Estas fuerzas ficticias corresponden a eso, Claro. a la velocidad del sistema inercial con respecto al sistema no inercial, ¿no? Que llamamos O y O'. Claro. Sería eso, esto, Sí. derivándolo y ser una fuerza, digamos. Exacto, sí. Sí, cuando relacionamos las aceleraciones. Tenés que ver la clase del principio más tarde cuando la suban a YouTube, pero quería tener una idea nada más. Bueno, ok. Sí, son, o sea, es el equivalente de las fuerzas que vimos en la clase pasada. Vimos que cuando el movimiento era rectilíneo y el observador no inercial quería describir lo que veía en el sistema acelerado, necesitaba suponer que existían estas fuerzas ficticias para poder explicar el movimiento que veía. Y estas son las equivalentes en el caso de los sistemas rotantes. Cuando el sistema está rotando, las fuerzas ficticias que tiene que suponer el observador rotante que existen para poder explicar el movimiento que ve, son estas que estoy llamando las F estrellitas, o sea, Coriolis y centrífuga en este caso.
¿Ok? O sea, más que vincularlo con la derivación de la relación entre las velocidades, pensá en la clase pasada cuando relacionábamos la descripción de un movimiento rectilíneo que hace un observador inercial con la que hace un observador no inercial. El no inercial tenía que agregar una fuerza para poder explicar el movimiento que veía. No, sí, eso de la clase pasada me quedó claro que las leyes de Newton no se aplican en el sistema no inercial. Claro. Eso lo entendí, Bueno, esto es el correspondiente es esto cuando el sistema está rotando, en lugar de, cuando el sistema no inercial está rotando en lugar de estar acelerado de manera rectilínea. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué son estas cosas acá. Por un lado, tenemos que la masa por la aceleración en el sistema inercial va a quedar determinada por las fuerzas de interacción. Y acá la única fuerza de interacción es la tensión. ¿Ok? Como siempre, ya la calculamos y habíamos visto que es menos mr omega cuadrado en r versor. ¿Ok? Ahora tenemos también la centrífuga. La centrífuga va a ser m por la velocidad angular del sistema rotante al cuadrado. La velocidad angular del sistema rotante es omega 1, ¿ok? Por r perpendicular. Ojo, porque esto es algo que generalmente cometen errores. La velocidad angular que aparece en las fuerzas ficticias es la velocidad del sistema rotante, que en este caso es omega 1, no la velocidad angular de la masa, que es omega. ¿Ok? La velocidad que aparece en las fuerzas ficticias es la del sistema rotante. En este caso es omega 1, que es menor que omega. O sea, y esto entonces es igual a m omega 1 cuadrado por r en r versor. Y Coriolis, que es igual a 2 veces por la masa por b', producto vectorial, la velocidad angular del sistema, que es omega 1. ¿Ok? Entonces, b' es la velocidad de la masa con respecto al sistema rotante. Entonces no la conocemos, pero conocemos la velocidad de la masa respecto al sistema inercial. Entonces podemos usar la ley que vincula las velocidades. Sabemos cómo se relaciona la velocidad en el sistema rotante con la velocidad en el sistema inercial. Pero también podemos darnos cuenta que el movimiento de la masa con respecto al sistema rotante es el movimiento circular, como ya vimos, y está descrito por la coordenada esta θ2. O sea, θ2 nos está diciendo cómo se mueve la masa con respecto al sistema rotante. Entonces, seguramente la velocidad v' va a ser una velocidad tangencial de rotación y la velocidad angular va a ser, lo voy a llamar así, omega 2, que va a ser simplemente la derivada de θ2 en módulo, ¿no? Y habíamos visto que θ2 es θ menos θ1, o sea que esto es θ punto menos θ1 punto. ¿Ok? O sea, vamos a confirmar que esto es efectivamente así. Todos ven esto, que la velocidad de la masa con respecto al sistema rotante, la velocidad angular, viene dada por la derivada del ángulo que forma la masa, que forma, digamos, el radiovector de la masa con el eje X' en este caso, que es este ángulo θ2. Entonces, esto lo podemos verificar porque si calculamos la velocidad v', cómo se relaciona con la velocidad v en el sistema inercial, menos
la velocidad del sistema rotante, producto vectorial, el radiovector. ¿Mm? Y esto es, la velocidad con respecto al sistema inercial es la velocidad angular de la masa, que es omega, por el radiovector. Omega es la velocidad angular de la masa con respecto al sistema inercial, ¿no? Menos omega 1, producto vectorial, el radiovector. O sea, que esto es omega menos omega 1, producto vectorial, el radiovector. Y el radiovector es simplemente el radio del círculo, o sea, esto es omega menos omega 1 por el radio del círculo. Ah, acá, perdón, tengo que poner, son vectores, ¿no? Vamos a hacer de vuelta. Entonces esto es omega menos omega 1 en la dirección z versor, ¿ok? Producto vectorial, el radiovector, que es el radio del círculo, en r versor. ¿Ok? Y z vector r es, en este caso, es teta 2. O sea que esto es omega menos omega 1 por r en teta 2 versor. ¿Ok? O sea, bueno, es lo mismo que habíamos visto acá, ¿no? O sea, omega 2 es, en este caso vimos que es omega menos omega 1. Entonces, la fuerza de Coriolis es igual a 2 veces la masa por B', pero B' es omega menos omega 1 por R en teta 2 versor, producto vectorial, la velocidad angular del sistema, que es omega 1 en z versor. ¿Ok? O sea que esto es 2 veces la masa, y omega menos omega 1 es omega 2, o sea, sería la velocidad angular en el sistema rotante, es omega 2 por omega 1, y teta 2 por z es r versor. ¿Ok? Entonces, Perdón, profe. sí, ¿Dónde estaría el versor teta 2? acá es este, ¿no? O sea, este que llamé acá teta, lo llamo teta 2. Es con respecto... Ah, está bien, está bien. O sea, porque es, digamos, son estas, esto también podría llamarlo R2, pero bueno, es el mismo, ¿no? El R es siempre el mismo con respecto al sistema rotante, pero el teta va a ir cambiando según cómo este sistema se vaya moviendo. Entonces, si lo mido con respecto al ángulo teta 2, lo llamo teta 2. Entonces, fíjense que acá Coriolis tiene dirección radial. Tiene la dirección radial. Entonces, la aceleración prima va a ser, bueno, la parte que viene de la fuerza de interacción, que es la tensión sobre la masa, más la aceleración de Coriolis, que es 2 veces omega menos omega 1 por omega 1 r en r versor. Esta es la aceleración de Coriolis, más la centrífuga, que es omega 1 cuadrado por r en r versor. ¿Ok? Y la tensión la habíamos calculado, les pido disculpas a los de la práctica, voy a seguir un minutito más para terminar el ejercicio. La tensión la habíamos calculado, era menos omega cuadrado r por m, pero la masa se cancela, en r versor, más 2 veces omega menos omega 1 por omega 1 r en r versor, más omega 1 cuadrado r en r versor. Entonces, bueno, si desarrollamos toda esta cuenta, no hago todos los detalles, voy a poner el resultado.
resulta, sumamos todas los omegas, omega 1 cuadrado, y queda menos R por, se puede escribir esto como omega menos omega 1 todo al cuadrado en R versor, o sea, menos R por omega 2 al cuadrado en R versor. O sea, lo que obtuvimos es la aceleración que esperábamos, es la aceleración centrípeta que mide el observador que está rotando con velocidad angular omega 1. O sea, va a medir que la masa se mueve con velocidad angular omega 2, que es omega menos omega 1, o sea, la velocidad angular de la masa con respecto al sistema inercial, menos la velocidad angular del sistema rotante. Entonces, es la aceleración centrípeta que mide el observador que está rotando con velocidad angular omega 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el resultado que obtuvimos es que la fuerza de interacción es la tensión que apunta en menos R. Y estas dos fuerzas inerciales, o sea, tanto Coriolis como la centrífuga, apuntan en más R. Entonces, estas, si miramos la masa, tenemos por un lado la tensión y estas fuerzas, Coriolis y centrífuga, que lo que hacen es oponerse a la tensión de manera que la fuerza centrípeta sea menor que la que tendría en el sistema inercial. O sea, la velocidad angular que ve el observador rotante es menor que la que ve el observador inercial, y para que sea menor, la aceleración centrípeta tiene que ser menor, y lo que hace que sea menor son estas fuerzas ficticias, que son las que tiene que agregar para poder explicar que la velocidad angular de la masa es menor que la que vería el observador inercial. ¿Puedo hacer una pregunta que hago por llegar tarde? Es conceptual y rápida. En el sistema no inercial actúan Coriolis y la centrípeta para hacer ver al observador que está en el sistema no inercial que va más lento, y el que está en el sistema inercial ve a esa tensión moverse más rápido. Eso es lo que acaba de decir. Claro, exacto. Sí. Está bien, está bien. Estas fuerzas son las que tiene que agregar el observador que se mueve con velocidad angular omega 1 para explicar que la masa se mueve con una velocidad angular menor con respecto a él que la que tiene con respecto al observador inercial. ¿Ok? Bueno, voy a dejar acá porque ya me pasé del tiempo, pero les dejo como ejercicio para la próxima clase repetir este ejercicio desde un sistema no inercial que se mueve con velocidad angular mayor que la velocidad de la masa. O sea, el ejercicio es considerar este movimiento desde un sistema no inercial con velocidad angular omega 2, llamémosle, bueno, vamos a llamarlo otro nombre, ya le pusimos omega 2, omega 3, digamos, mayor que la velocidad angular de la masa. O sea, cómo se vería el movimiento de esta masa desde un sistema no inercial que se mueve con velocidad angular mayor que la velocidad angular de la masa. Bueno, no sé si tienen preguntas, pero ya me pasé del tiempo. Bueno, si no, la clase que viene de todas formas voy a hacer más ejercicios y voy a retomar un poquito esto antes de pasar al próximo tema, que es gravitación. Bueno, el martes no hay clase, así que hasta el próximo viernes. Profe, perdón, ¿puedo hacer un comentario rápido que me quede? Sí. Que es sobre lo que había señalado el compañero cuando hablamos de R' o R para hacer producto vectorial de las componentes. Sí. Y yo me quedé pensando porque me parece que ahí el problema es que nosotros podríamos expresar la velocidad angular, el vector omega, desde los dos sistemas de coordenadas, digamos el que rota y el que no.
Entonces habría que no hacer lío en el sentido de hacer el producto vectorial con el mismo sistema de coordenadas, porque las componentes van a estar Claro. distintas. Pero si haces en el mismo sistema el producto vectorial, tendría que dar lo mismo. Claro, por eso, o sea, lo que pasa es que en estos ejercicios que hicimos eran todos el movimiento en un plano y el vector velocidad angular perpendicular a ese plano. Entonces, en ese caso siempre va a ser el R perpendicular, va a ser el mismo que el R' perpendicular. Claro, entonces en los dos sistemas de coordenadas va a ser igual la velocidad angular, pero eso podría no pasar en un Claro, problema más sí, complejo. por eso puede pasar que si el omega, digamos, si el vector omega está cambiando de dirección, si va cambiando de dirección, entonces podría ser que el R' perpendicular no sea igual que el R perpendicular. Claro. Sí. Y ahí creo que lo que no habría que hacer lío es en mezclar los dos sistemas de coordenadas, porque si bien son los Exacto. mismos vectores, la operación la tenemos que hacer en la misma base, por ejemplo. Claro, exacto. Sí, Ok. sí. Sí, bueno, la clase que viene igual voy a retomar un poquito este tema y así lo discutimos un poco más. Bueno, hasta el próximo viernes. Hasta luego, profe, buen fin de. Chao, chao. Igualmente. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. No, gracias.